La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Mi canto te dice, te amo, Dios, te adoraré, mi rey, eres tú mi guía, mi inspiración, mi alma te daré, Dios. Amén. El día de hoy nos acompaña la banda de Zion. Qué privilegio en este podcast, en un episodio más. Estamos aquí en la cadena La Luz Radio y Televisión con esta hermosa banda de Zion, cuyos integrantes son, son más los que conforman esta banda, pero hoy tenemos con nosotros al vocalista y productor Enoc Quesada y a su hermano, claro está, que es el vocalista también y cantautor Josué Quesada. Enoc, bienvenido a este espacio donde hay mucho hoy que vamos a aprender a conocer de ustedes y sobre todo de la fe, de cómo les ha ayudado a lo largo de su vida hasta el día de hoy. Amén, muchas gracias. Josué, ¿cómo te sientes de estar aquí donde vamos hoy día a redescubrir, a aprender y saber que con Dios podemos romper límites? Pues muy animado, pues alegre y también con ese entusiasmo de que pues estamos pues cada día tenemos el aire, la vida que Dios nos ha dado, pues agradecer, ¿no? Por esta entrevista y por esta oportunidad. Hoy estamos aquí, vamos a tocar un tema muy importante que es de las cicatrices a la libertad, y esto tiene que ver mucho con la historia de Josué y también de Enoc, quien en algún momento también sintió esa corriente que hoy nos influye en nuestro entorno para decirnos que Dios no existe o creer o dejarnos influenciar. Pero también a través de la historia de Josué vamos a entender a través de un accidente cómo es que él pudo ver la mano de Dios, la regeneración que Dios hizo. De verdad, hoy hay mucho para poder aprender y disfrutar en este podcast que es Activa tu Fe. Bueno, quiero dar la bienvenida una vez más a Josué Quesada, quien es el vocalista y cantautor de esta hermosa banda, es de Zion. Josué, ¿qué es para ti la fe? Pues para mí la fe es pues algo que pues nosotros es como ¿cómo le explico? Es como caminar en la altura de lo más alto y ves un vacío total. Y tú tienes que creer en ese vacío de que ahí todavía también sigue habiendo algo. Pero bueno, para mí yo creo que para la mayoría es imposible, ¿no? Eso, para la mayoría es imposible. Pues para mí la fe es creer en algo que no se ve, pero yo creo, es algo pues tener, ¿no? La confianza que es real. Porque a ti te pasó algo donde ya los médicos, digamos que no daban solución o esperanza. ¿Puedes compartirnos ese accidente que sufriste? Claro. Bueno, cuando yo tenía 13 años tuve un accidente y fue por las travesuras, ¿no? Que hacía de niño, de adolescente, de chibolo. Pues había agarrado aerosol y ese aerosol había echado, ¿no? En un cierto lugar. Y por tratar de hacer de que funcione más rápido, yo iba a hacer como que, no sé, un arma y todo eso. Tenía mente de niño. Ya, siempre los niños son hiperactivos, creativos. Bueno, sí. En el caso tuyo estabas redescubriendo algo. ¿Y qué sucedió en esos instantes? ¿Qué pasó? Por tratar, ¿no? De ver los resultados adelantados así y como que lo había hecho un poco mal.
había encendido fósforo y todo eso se había encendido y toda la candela me había caído en toda la cara. Todo me el había fuego. caído. Claro, Wow. me había caído en toda la cara y, o sea, de todo esto para acá, todo el rostro estaba quemado. Y yo vi en el espejo cómo la piel, o sea, cómo se estaba caído y se veían los huesos. Se veía todo eso. Wow. Y pues prácticamente estaba así, o sea, deforme. O sea, no tenía, prácticamente mi rostro estaba así todo medio ya, como ya queriéndose borrarse. Y pues... Cuando tú te vistes en el espejo con tu rostro deforme, habías tenido el accidente, la quemadura de tercer grado, nos mencionabas. En ese instante, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste? Bueno, en ese entonces, la verdad, mira, antes de que el fuego caiga, ¿no? En mi cara y todo eso, pues cuento de que yo había visto unas manos que me cerraron los ojos, 2 manos que me cerraron los ojos, porque si hubiese, el fuego salió rápido. Tú sabes que el gas, cuando enciende, es inmediato, o sea, no es así que te da tiempo de reaccionar. Okay. Bueno, esas manos me taparon los ojos. O sea, quiere decir que tu vista, la mano de Dios protegió tu vista. Sí. Ok. Exactamente. Y en ese entonces, cuando el fuego cayó, no sentí nada de dolor. Ya después, ya cuando ya paró el fuego y caminé y de un momento a otro comienza el dolor y todo el dolor en mi cara. Y ahí es donde yo comenzaba a llorar y a gritar. ¿Ya? Y en ese entonces estaba en shock. Estaba así, pero asustado y no sabía qué hacer, la verdad. Uh-huh. Y en ese instante vinieron tus padres, tu familia. ¿Quién te auxilió? En ese entonces, pues, mi mamá vino y mi papá tuvo que salir del trabajo inmediatamente. Salió y cuando ellos me vieron, se pusieron a llorar y estaban desesperados porque no sabían qué hacer. Al igual que yo también no sabía qué hacer porque yo me veía también y estaba así en shock y estaba así con el dolor todavía. Uh-huh. Ahí seguidamente te llevaron al hospital. ¿Qué pasó en el hospital? ¿Qué dijeron los médicos? En el hospital pues solo me tranquilizaron nada más el dolor, pero bueno, cuando vieron el caso, ellos ya prácticamente no querían dar una opinión de algo que pudieran hacer porque la verdad para ellos como que ya es un caso ya perdido ya. Uh-huh. No había esperanza para ti. ¿Y qué es lo que te habían dicho los médicos? Los médicos dijeron que iba a quedar, o sea, si es que, o sea, un milagro de Dios, tu rostro, bueno, se puede regenerar, pero a la verdad, muchos casos de personas que se han quemado la cara no salieron muy bien. Y la mayoría de un 100%, Uh-huh. pues un 20%, un 30%, un máximo un 50%, Uh-huh. un 50% del rostro regenerado, pero lo demás, de la mitad para arriba, lo demás, pues marcas, cicatrices, ampollas, a algunos se les infla y todo. Wow. Y lo peor, cuando es de tercer grado, es algo muy horrible. La verdad, pues los médicos no dijeron, la verdad, pues no creo que No había esperanza. No había. En esa circunstancia donde te encontrabas aparentemente en un pozo sin salida, afectado por tu salud, ahora la cara es lo primero que haces uno para un contrato, un trabajo. En el caso tuyo, un futuro cantante que hoy estás desarrollándote con la banda de Zion, iba a ser quizás perturbador para ti en un futuro. Cuando tú escuchaste que los médicos no te daban esperanza, un niño de 13 años, ¿qué es lo que en esos instantes oraste? ¿Le pediste algo a Dios? Claro. Bueno, en ese entonces yo por dentro de mí lloraba. ¿Qué le decías a Dios? Yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame, sáname. Yo te pido que tú obres en mi vida. En ese entonces, pues, los doctores lo único de que decían nada más era que la única solución se regenera, pero la verdad no va a quedar bien. Y la otra opción era trasplante, ¿no? De rostro, o sea, de rostro, la piel. Y eso, pues, un caso, pero bien fuerte, es algo difícil. Ajá. La Tú verdad, cuando le pides a Dios por un milagro que te ayude, ¿recibiste alguna respuesta de parte de Él? claro. Bueno, ¿Cómo así fue la respuesta de Dios? la respuesta de Dios, yo creo que fue en todo ese tiempo que estuve ahí. Mi abuelo
Mi abuelo era el pastor de la iglesia, el pastor, y mi abuelo convocó a toda la iglesia a hacer un ayuno. Y ayuno, vigilia, un mes de pura vigilia y ayuno. Durante ese mes tú estabas internado en el hospital. Ok. Exactamente. Y durante ese mes yo estaba siendo testigo de cómo Dios estaba obrando en mi vida. Porque en todos esos días, dentro de mi mente solo oraba nada más, oraba y le pedía a Dios. Incluso, bueno, yo vi cómo cuando te tomaron fotos con la cámara, a veces habían problemas y probaron con otra cámara, había problemas porque cada vez que tomaban la foto siempre se veía una iluminación blanca en el cuarto. Pero decía, ¿pero por qué? ¿Dónde está esa? O sea, ¿por qué donde estaba yo está iluminado? La cámara no, o sea, parecía el flash, pero desactivaron todo, ¿no? Todo, hasta el flash, todo. Y, o sea, se veía iluminado. Es como la luz, pero la luz blanca. Y esa luz blanca dirigía hacia tu cama, hacia tu rostro. Sí, exactamente. Ok. Ya, en ese entonces yo no lo comprendía, ¿no? Porque yo, mente de niño, mi mamá también, que estaba un poco desesperada porque mi mamá me acompañaba. Mi mamá estaba ahí en el hospital y estaba internado. Y la verdad, pues, no comprendía, ¿no? Decía, quizás está fallando. Y la verdad, pasando ese tiempo, comprendí que era el milagro de Dios. Era que Dios estaba guardando ahí. Dios estaba ahí. Estaba reconstruyendo el rostro. Reconstruyendo el rostro poco a poco, las capas, todo. De esa manera yo comprendí y vi el milagro de Dios. ¿Qué tiempo estuviste en el hospital? Algo de un mes y medio. Y en ese mes y medio, con esa oración que tú le pediste a Dios, pudiste ver la mano de Dios, pudiste ver el milagro de Dios, de esas cicatrices que los médicos habían dicho que ibas a tener. Dios borró todo y no quedó nada. Exactamente. Cuando llegué al hospital y vieron que las costras se habían caído, porque todos se había hecho costra. Ok. Y ellos ni siquiera me echaron un tratamiento, nada. O sea, simplemente refrescaban nada más. O sea, refrescaban, pero no echaban crema para regenerar ni nada de eso. ¿Ya? Ellos decían, bueno, no, así. Ellos estaban tratando de encontrar una solución, pero a la verdad ellos ya no tenían solución. Simplemente estaba internado. Es como que un mes ahí, ¿no? Días, pero no encontraban solución, nada. Solo dar de alta y así nada más quedar. Pero cuando ellos me vieron que todo se ha hecho costra y se cayó, y cuando ellos me vieron total el rostro todo nuevo, dijeron, este no era el chico el que estaba ahí, ¿no? Estaba en cama y estaba con el rostro así. Pero toda la gente que te había visto estaba sorprendido de lo que Dios había hecho. Quizás ellos no lo entendían, pero tú sabías qué había sucedido. La respuesta de tu abuelo de poner a toda la iglesia a orar, tu fe en el Señor hizo que tú puedas ver el poder absoluto y sobrenatural que tiene Dios. Claro, exactamente. Y pues muy maravillado, la verdad. Ver ese milagro regenerativo que hizo el Señor en ese instante, o pasaron los meses, pasó el tiempo, ¿cómo ha afirmado tu fe más en el Señor? Pues la verdad, mira, yo después de tiempo, yo me comencé a acercar más a Dios. Cuando yo vi el milagro, tremendo milagro. Es más, mira, los doctores dijeron que tenía que echarme crema solar toda la vida, porque el rostro, como es nuevo y todo así, ¿no? Va a tener un problema de que cada vez que salga el sol, el rostro va a envejecer más rápido y más rápido. Pero, sin embargo, en un acto de fe, yo pues dejé la crema solar, ¿no? Dejamos la crema solar, yo. ¿Ya? Y dejé todo eso, las cremas, todo eso, hasta me dieron una mascarilla para el rostro. ¿Ya? Dejé todo eso. Y dije, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú ya me has sanado, lo creo por fe, Y pues en ese entonces me acercaba más a Dios y más, salía y no pasaba nada, seguía así intacto. Despojarte de esas cremas y todo ese cuidado que iba a haber, en realidad es una fe loca, es una fe agresiva, es una fe que de una u otra manera muchos de nosotros necesitamos tener para ver un milagro de parte de Dios. Claro, exactamente. O sea, por eso yo digo, para mí la fe es como caminar en la cima de algo y ver en lo invisible de la nada, y pues uno va diciendo, no, pero yo me voy a caer, pero yo creo que creer y tener la convicción, o sea,
la confianza de que Dios ya lo hizo, Dios lo hace. Porque Dios quiere personas que verdaderamente creen que Él es el Todopoderoso y que Él es el autor de todo. Increíble. Y no solamente recibió Josué, que es el vocalista y cantautor de la banda de Zion, recibió ese milagro regenerativo de parte de Dios, sino también Dios le libró de una muerte segura. Pero esto lo vamos a ver después, porque queremos escuchar también aquí al productor y vocalista Enoc Quesada. Enoc, contigo pasó algo trascendental. Vienes de cuna cristiana, papá, mamá, pastores, pero cuando ellos te empiezan a encaminar de pequeño en las cosas de Dios, ¿cómo tú te sentías como hijo de pastores? Bueno, como te comentaba, yo era de pequeño un poco incrédulo. De hecho, una que me sentía cuando me llamaban mis papás: oye, baja a la iglesia, tienes que estar ahí, tienen que verte ahí porque tú eres ejemplo, ¿no? Y yo estaba ahí sentado en la primera fila y como que todos cantaban y alababan, pero yo estaba, claro, lo hacía, pero no de una manera tan real. O sea, es como que solo aplaudía porque veían que los demás estaban aplaudiendo. Okay. ¿No? Yo no es que lo hago porque verdaderamente sí, o sea, estoy no creyendo. Y como que luego predicaban y escuchaba y imaginaba las historias de la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que alguna vez te llamó más la atención dentro de lo que tú fuiste escuchando en esa etapa? ¿Alguna historia en especial? ¿Algún mensaje en especial? Algún mensaje en especial fue de Lázaro. Okay. De Lázaro que... ¿Qué enseñanza recibiste de la historia de Lázaro? De Lázaro que dice que era el amigo de Jesús, ¿no? Y que fue Jesús y le dijo: solo está durmiendo, ¿no? Y de hecho, que ese milagro de hacer resucitar a los muertos, digo, eso es violar a la lógica. O sea, ver a un cuerpo en descomposición y luego componerlo, ¿no? Es como que wow. Entonces, pero aún así decía, ¿y si esto es quizás una historia hecha por hombres? Y así fue constantemente. Como que en la iglesia se hablaba de fe, pero tu razonamiento lógico era como que había una lucha interna que sucedía en tu interior. Exactamente. Y aún más en el colegio, mi profesor de física, mi profesor de ciencias, ¿no? Decían: oye, estos son para locos, ¿no? O sea, eso, y explicaba, ¿no? Esto es así, pero eran ateos los profesores mayormente de ahí. Okay. Y el profesor de religión era un profesor que vivía la vida religiosamente también. Por eso el profesor de religión. Yeah. Entonces, era como que las dos caras de la moneda. Por un lado estaban los maestros filósofos y por otro lado estaba el profesor religioso. Y tú ahí, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que decías? Claro, decía: oye, el profesor de ciencia me dice esto acá y que estos son cuentos y que debes, ¿no?, ver la realidad, la lógica, ¿no?, de todo. Okay. Entonces, las 4 leyes. Entonces, pero el profesor de religión enseñaba las historias de Jesús, pero luego salía a ir con sus amigos a tomar. Entonces, y también hacer lo malo, ¿no? Yeah. Entonces, y nos dábamos cuenta los alumnos: oye, sí, el profesor es de religión todavía. Y mis compañeros que estaban alrededor decían: eso, ¿no? Entonces, es una farsa, ¿no? Que lo hacen solo por dinero y todo eso. Y así, me metían dudas. Y yo, llegaba a la casa con toda esa carga, con esos pensamientos, ¿no? Acá uno acá, el otro acá y otro acá. Hasta que llegué a una edad de los 13, 14 años que yo estuve en un culto, ¿no? Y en ese culto estaba como que también, no, pero no, como que ya la fe, el último grano de fe que tenía, como que ya, como que murió ahí. No, pero esas dudas que tú tenías, ¿era tu entorno social, tus compañeros, tus maestros? ¿Alguna vez te diste ese tiempo de hablar con tus papás y preguntarle, expresarle, o no sé, quizás había un temor, un miedo donde tú optaste por quedarte en silencio? Sí, de hecho yo con mi abuelo hablaba, como él era el pastor. Y le decía, ¿no? Como la típica,
abuelo, ¿de dónde venimos nosotros? Porque mi profesor dice que venimos del mono. Ok. Y mi abuelo y me dice, pero el mono sigue siendo mono. Y y yo, ¿verdad? Como Ajá. que ese mismo día yo fui a la iglesia, bajé al culto, y en ese culto en la banca, yo estaba como que un poco cabeceando. Mi abuelo estaba predicando y estaba como casi durmiéndome, hasta que a punto de dormirme, una voz me habla, una voz ya audible, que entra de la punta de mi cabeza hasta la punta de mi pie, todo el cuerpo, o sea, es como Ya. te inunda todo. Y me dice, ¿Cómo fue esa voz? ¿Te llenó de fuego? ¿Fue una paz? ¿Fue una esperanza? ¿Cómo puedes describir ese poder? bueno, es una voz que es la primera vez en mi vida que de todas las personas había escuchado esa voz, que es una voz de autoridad Ok. y a la vez es una voz tan dulce. Es la voz más tierna y dulce del planeta, de la que te puedas. Es algo que no se puede explicar. Es tan dulce, pero a la vez tiene toda la autoridad. Tiene las dos cosas a la vez. Y tiene esa como una paz que te inunda, te llena de todo. Ok. Entonces, y me dijo, levántate, me dijo, y despierta. Me dijo, pero entró, apenas yo escuché eso, es como que sentí que mis ojos cayeron como cuando te echas, no sé si alguna vez te has salpicado el zumo de limón o de la naranja en los ojos, ya es como que sientes como algo lagrimear tus ojos. Y así, como que cayeron vendas de mis ojos así. Y me sentí más despierto y tenía unas fuerzas como que, y motivado, estaba recontra motivado. Y mi fe como que, wow, esta voz no puede ser del hermano, del costado. Me dijo, levántate y despierta. ¿Sí? Todos esos pensamientos que hasta ese momento habías escuchado de dudas, de temor, de religión a tu alrededor por parte de compañeros, de maestros, frente a la voz de Dios, ¿qué crees que sucedió en tu interior? Bueno, creo que todo de cada célula de mi ser creyó en él, pues, ¿no? Es como que escuché su voz, escuchar al propio creador que en la Biblia se narra, en el Génesis, que dice que hizo al hombre, que sopló de sus narices, que creó la tierra, los elefantes, las estrellas, las galaxias. Ese mismo Dios que creó las galaxias y moldeó al hombre, hizo los órganos, que me hable a mí, es como que, wow, el autor de todo, el Todopoderoso me habló. Y dije, sí, es cierto, ¿no? Tú existes. ¿Cómo te hizo sentir esa dicha en tu ser, en tu interior? Dios te había hablado, habías escuchado por primera vez a Dios hablar esa voz audible. ¿Qué es lo que sucedió en tu interior? En mi interior se llenó, es como que mis dudas y todo lo que tenía adentro, mi corazón que estaba un poco ya de tanto escuchar palabras y todo esto, es como que... Voces negativas. Sí, voces negativas en todo. Ajá. Aumentó del 1% al 1000 aumentó toda la fe. Y ahí fue donde Dios me dio la capacidad y el conocimiento de poder investigar. O sea, me volví más investigador ahí ya de todos los hechos históricos de la Biblia y de cómo el hombre trascendió, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta ese instante, digamos que tu vida había sido monótona, era una vida sin sentido, sin propósito, pero cuando tú escuchaste, descubriste que sí había un Dios, había una existencia que es de Dios, eso cambió tu vida y le dio un destino, un propósito a tu existir. Sí, de hecho, todo tenía sentido ya, todo tenía sentido. Entonces, comenzaba a ver las cosas, ¿no?, de la Biblia, tan reales, y eso me llenaba, wow. Dije, lo peor es que, bueno, uno primero dice, ¿no?, lo ve en la Biblia como historia, pero cuando tú vas a los hechos e investigas, encuentras lo real, encuentras que el Mar Rojo sí existió y que había un camino ahí y que de hecho hay evidencias científicas también que demuestran eso y te vas asombrando más y te vas aún más aumentando tu fe. Cuando empiezas, dices, a estudiar, a conocer más, ese conocimiento, ¿de qué manera te ha ayudado a fortalecer tu fe? Bueno, de hecho creo que ha sido de ayuda para hablarle a los demás. De hecho, yo soy muy sociable, hablo con bastantes personas y también cuando iba a evangelizar, tocar o cuando iba a la universidad me topaba con bastantes filosofías, con bastantes fuentes y ellos, algunos ateos y algunos científicos, y me decían, oye, ¿cómo es que crees en Dios? Yo no veo un Dios. Mira, no hay ni un Dios. ¿Tú lo ves? No existe. Por más que no se puede ver. ¿Cómo tú puedes creer en algo que no se puede ver?
Ah, mira, interesante. Tú con tu, digamos, en algún momento de tu vida que empiezas a dudar de la existencia de Dios, el salir a evangelizar Sí, te ayudó a encontrarte con personas exactamente. idénticas a ese proceso que tú tuviste que pasar. Exactamente, o sea, Ajá, la mayoría con interesante. los que yo me topo o con los que Dios quizás me permite, ¿no? Hablar, son ateos. Y es donde más yo, donde más es como decir mi fuerte, ¿no? Es como Ok. donde yo más evangelizo y más predico. Y son los que más creen. Y para un ateo, digamos, en estas conversaciones que has tenido, ¿cuál fue la pregunta más difícil que ellos te han podido hacer? Bueno, una es que la evolución del hombre y la otra que no puedo ver a Dios. Una que me dijeron, oye, pero si dices que existe su Dios, muéstramelo, que yo te creo. Si yo lo veo, te voy a creer. Y agarré un espejo, que justamente ahí pasan estos que venden espejos. ¿Ya? Y agarro el espejo, puedes mirarte, le digo así. ¿Ves todo tu rostro? ¿Ves toda tu geometría? Todo lo que tienes. Esto no salió de la nada, digo. Esto de acá es una imagen de alguien inteligente, de alguien perfecto que te hizo para que tengas sentido, tacto, oído, conciencia, intelecto, todo lo que tienes para pensar y razonar. Y tú me dices que la evolución no viene del mono. Bueno, supongamos que viene así, ¿ya? Supongamos que tú tienes la razón. Entonces, ¿cómo evoluciona la conciencia? La conciencia que tiene una causa incausada, la conciencia, y quedó como que, ¿qué? ¿La conciencia de dónde viene? ¿Quién la creó? ¿Acaso evolucionó la mente? O sea, la conciencia es la razón de pensar, los sentimientos, y se quedó como que así. Y también había otro ateo que me hizo del otro del Homo sapiens, que somos del mono. Y yo dije, pero aún el mono sigue siendo mono. Y él me dice, no, pero es que el mono sí sigue siendo mono. Nosotros somos erectopus, dice, ¿no? Que evolucionamos nosotros, ¿no? Ellos no evolucionaron. Bueno, entonces, ¿en cuánto evolucionamos? En 200.000 años. Entonces, yo te digo algo. Yo te puedo demostrar que un ser humano puede evolucionar en 9 meses en el vientre de su madre, no en 200.000 años. Y como que, o sea, no se necesitan 200.000 años. Se necesitan 9 meses nada más, porque Dios ya hizo todo eso. Dios nos creó exactamente para ser, ¿no? No, ¿consideras con tu experiencia, tu encuentro con Dios, escuchaste la voz de Dios, que la presencia de Dios es la causa principal o el motivo principal que toda la humanidad necesita? Sí, de hecho, el creer en Dios, ¿no? Una que la Biblia, ¿no? El Evangelio de Dios nos hace a todo el mundo más moral, ¿no? Nos llena la moral, porque la Biblia está hecho de principios, de leyes, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tantas leyes en el mundo, más de 1.000 o millones de leyes en el universo, ¿no? La ley artículo tanto. Y Jesús dijo, o sea, si supieran que con la ley que Jesús hizo, que dio, toda la delincuencia y todo lo que hay en el mundo, todas las problemáticas se acabaría, porque Jesús dijo, amen a su prójimo como a sí mismo. Y si todos amáramos a nuestro prójimo como a uno mismo, ¿no? Somos solidarios con el prójimo, no habría caos en el mundo, no habría esa maldad, porque todos se amarían y no habrían esas leyes, porque todo sería a base del amor. Y el principio bíblico es el principio de la moral, pues de todo. Entonces, importantísimo, Jesús es nuestra razón de ser en este mundo, nuestra fe, la fe que Él nos ha dejado nos ayuda a poder vencer límites. Hoy estamos con 2 grandes invitados, ellos son integrantes de la banda de Zion. Josué, ¿hay algo más que pasó en tu vida y la fe te ayudó a vencer este problema que tuviste en tu salud, donde los médicos tuvieron que intervenir de emergencia porque casi partes al cielo sin cumplir tu propósito en esta tierra? ¿Puedes compartirnos? Claro, bueno, sí, la verdad, bueno, hubo un momento donde yo pues, ¿no? Así, un momento de que quería comer, ahí, no sé, venden comida chatarra y todo eso. Ya. Comida rápida, como le dicen. Ok. Ya. Comí, ¿no? Había comido, había comprado esos jamones. Ya. Había, ¿Te quisiste dar un gustito? sí, un gustito, Ok. un gustito. ¿Qué pasó después de ese gustito? Después de ese gustito me dio un dolor intenso en el estómago. Ya, cólicos. Y cólicos.
Y ya no era normal de que ya que comenzaba a doler tanto que me retorcía del dolor. Ok. Y yo decía, bueno, no, ya no puedo más ya. Fui a mis padres. Ajá. Porque yo, bueno, a veces como que me quedaba callado, ¿no? Y yo fui a mis padres. Y les dije que me dolía el estómago y me retorcía bastante. Yo decía, o sea, eso no es normal que te retuerza. Entonces que me llevaron de emergencia. Ok, llegas al hospital, ¿qué dijeron los médicos? Cuando me llevaron de emergencia tuvieron que hacerme análisis porque ellos decían, no sabemos qué es lo que es, ¿no? Lo que tienes, ¿qué es lo que tienes? Y en esos análisis que te hicieron, ¿qué dijeron que tenías? Me dijeron que tenían que operarme inmediatamente porque tenía eso de la peritonitis del apéndice, ¿Ya? y tenía que operarme porque ya estaba... ¿Por qué estuviste a un pelo de poder partir de este mundo? ¿Cuál era la situación que tenías en tu salud? Pues ya, o sea, era tanto el dolor intenso, era tanto, Ok. incluso hasta fiebre me había dado, de que ya pues mi mano estaba morado y ya estaba ya, no, de otro color. Oh. Y ya se veía ya en mi rostro ya como, o sea, era demasiado, ya estaba en un momento crítico. Los doctores dijeron, no, este joven ya, o sea, está en un momento ya, pero que, o sea, que puede, si eso revienta ahí adentro, ahí nada más queda. ¿Ya? Y inmediatamente no lo pensaron 2 veces. Le dieron un papel a mi papá, dijeron, y a mi mamá, y tenían que firmarlo. Ok, Sí, porque tenías que entrar de emergencias. A emergencias, cirugía. ya, sí. Ok. Inmediatamente mi papá no sabía qué hacer. Otra vez te encontrabas en apuros. La primera vez fue tu rostro, la piel se salió, se mostraban los huesos. Dios puso su mano sanadora, te ayudó a restaurar cada célula, cada estructura de tu piel. Y en esta oportunidad, ¿qué sucedió? En esta oportunidad, de tanto dolor, bueno, por un momento, mi fe decayó. No. Pero ¿Por qué decayó tu fe? porque era tanto el dolor, era tanto la presión que tenía en todo mi cuerpo. Decía, pero ¿por qué el Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Señor? ¿Por qué permites que me pase esto, no? O la famosa frase, ¿no? Frente a los problemas o a los procesos, Señor, ¿por qué a mí? En el caso tuyo era, sí. ¿Por qué a ti? Sí. Ok. Decía, ¿por qué? Incluso mi mamá vino y dijo, hijo, ¿por qué te pasan estas cosas? Ajá. Ahora, estamos hablando por qué a ti, porque estamos hablando, para aquellos que recién se conectan a esta transmisión, ellos son integrantes de la banda de Zion, hijos de pastores, tienen al abuelo que fue pastor, hijos que siempre han buscado de Dios, han caminado con Dios, han crecido con los principios de la palabra de Dios. Y esto es lo que muchas veces aflige a un pueblo que cree en Dios. Estás buscando de Dios, estás caminando con Dios y en algunos casos pensamos que los problemas no deberían venir a nuestras vidas, ¿verdad? Pensamos que somos seres donde no debemos pasar estos problemas, pero la palabra de Dios en realidad nos enseña un principio que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y son estas circunstancias donde nos deben llevar no a retroceder, no a negar nuestra fe, sino a confiar más en Dios. Y a ti, Josué, te tuvo que pasar que ves que esa fe se fortalezca para confiar en Dios. Ya habías visto la mano de Dios, pero te llevó para que tu fe bajes y te sientas en ese momento quizás en una circunstancia donde te preguntabas dónde estaba Dios. Exactamente. Ajá. Bueno, en ese entonces yo, la verdad, pues, no, como todo ser humano, pues, decía, no, ya, bueno, estaba ahí sí donde me había bajado, pues, estaba totalmente... ¿Por qué baja tu fe? ¿Qué preguntas vino en esa circunstancia? ¿Qué preguntas te hacías sobre tu fe, sobre Dios? Estabas en medio del problema. Claro. Bueno, en ese entonces yo decía, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Ok, primer punto, viene un reclamo hacia Dios. ¿Qué otra cosa pasó? Otra cosa, pues, no, o sea, uno piensa y dice, no, si yo estoy en comunión, estoy orando, estoy así haciendo esto, decía, ¿no? Pero, y en ese entonces... Como que te dio a pensar que Dios era injusto
en esa circunstancia, porque al decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Estamos pensando de que el poder de Dios no está, o su poder es ilimitado, y Satanás usa esas pequeñas circunstancias para poder bombardear nuestra mente y bajonear nuestra fe. Exactamente. Ajá. La verdad, pues, yo me sentía totalmente mal. Ok. Y bueno, en ese entonces, pues la verdad, yo iba a decir, no, Señor, yo dije también otra palabra y dije, Señor, ¿quieres acabar conmigo? En ese entonces yo pensaba, bueno, ¿no? O sea, Dios me estás probando, o ¿acaso quieres acabar conmigo? Uh-huh. Y yo la verdad, bueno, por un momento, dejé que la ira, el odio, o sea, de que tanto que amaba a Dios, que lo quería bastante, dentro de mí como que yo tenía cólera y decía, Señor, ¿por qué? O sea, con cólera. Y en ese entonces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay un cierto momento donde cuando Dios te está probando y estás pasando un momento muy difícil, a veces entra la cólera. O sea, entra la ira y entra un montón de emociones dentro de ti, pero la mayoría son negativas. Ok. A la verdad, pues, en ese entonces, ya, bueno, de tanto me puse a llorar. Y en ese entonces fue donde, de nuevo, ¿Ya? mi abuelo Ajá. convocó a la iglesia. Pero, eso fue el día siguiente, porque en ese día no había culto, ¿no? No había culto. Al día siguiente convocó a la iglesia. Ok. Pero ese mismo día tenían que operarme. Y ese mismo día mi abuelo, a través de una videollamada, yo vi cómo mi abuelo lloró, ¿no? Cómo se le caían sus lágrimas. Y él, que era el pastor, me dijo, hijo, todo va a estar bien, me dijo. Todo va a estar bien, confía en Dios. Uh-huh. Y en ese entonces, bueno... Cuando sentiste esas palabras de fe que tu abuelo te transmitió frente a todos esos bombardeos mentales que estabas teniendo, de por qué a ti, el creer y pensar que Dios era injusto, que no estaba de su ayuda, no sentir su presencia, nuevamente el sentir esas palabras, ¿cómo te hizo para que tu fe vuelva a activarse? La verdad, yo cuando vi que mi abuelo lloró, y estaba orando llorando. O sea, estaba orando, pero a la vez salían sus lágrimas. Okay. Yo vi cómo se quebrantaba en la llamada. ¿Y lloraba. qué es lo que él pedía por ti cuando hacía esa oración? Él pedía y decía, Señor, sánalo, le decía. Okay. Decía, Padre, yo lo encomiendo en tus manos, te pido que lo sanes. Que en la operación, porque ya me iban a operar y ya firmaron, güey. Okay. Mi abuelo era una persona de que él tenía fe, una fe bien fuerte, tanto que a veces venían personas que tenían, ¿cómo se llama eso? Hay una enfermedad que se cae la piel, y esas personas incluso sanaban. Personas con cáncer, con todo tipo de enfermedad, venían con SIDA, con todo. Uh-huh. Y mi abuelo, cuando comenzaba a orar, él creía, tenía esa fe. Y en ese entonces, mi abuelo me dijo, no, tú solo confía en Dios, piensa en todo tiempo en Jesús, piensa todo tiempo en todo Dios. Tiempo. Okay. Oró y él le pidió a Dios que me guarde y que salga bien. Esas palabras que escuchas de parte de tu abuelo, nuevamente cobró fuerza en ti, esa fe cobró en ti. ¿Y cómo viste la mano poderosa obrar en medio de esa situación que tenías? Estabas a puertas ya de una cirugía, los médicos habían hecho peritonitis, la mano casi morada. En esa circunstancia, ¿qué es lo que sucedió, Josué? Pues la verdad vinieron 3 doctores y bueno, ellos eran aprendices. Okay. Estaban recién, ¿no? Aprendiendo. Practicantes. Y a la verdad, pues, no habían cirujanos ya que con experiencia. Y dijeron, bueno, ahora, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Nos trajeron un paciente acá y, tiene esto. Y ahora, ¿cómo hacemos? Está en peligro. Sí, okay. Exactamente. Y todo, ellos dijeron, solo un milagro de Dios nada más. Vamos a hacer lo que podamos. Ellos hicieron la cirugía y después de eso, gracias a Dios, Dios con su infinita gracia y misericordia te dio esa nueva oportunidad para poder tener vida y hoy estar aquí con nosotros.
Exactamente. Ver la mano de Dios en tu vida. Sé que hay muchas otras cosas donde has visto la mano de Dios, pero en estas dos situaciones que has vivido y has visto la mano de Dios, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes que nos están viendo en estos instantes? Bueno, a los jóvenes que están viendo en este momento, ¿no? Yo pues les digo que cuando estén pasando un momento muy difícil, cuando estén pasando un momento del cual no puedan, el cual sientan llorar, el cual sientan, ¿no? Enojo y decir, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué permites, Señor, si tú eres tan bueno, ¿no? Si tú creaste todo esto, ¿por qué? O sea, y muchas veces nos vienen en la mente pensamientos, ¿por qué hay niños que mueren así? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pero la justicia de Dios es divina. La justicia de Dios y también las obras de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas es perfección. Todo lo que Dios hace todo ya está planeado, Dios ya lo sabe, pero muchas veces somos probados. Dios prueba nuestra fe. Yo les aliento a que en un momento difícil no se vayan a criticar, a gritar o a decir al pastor o nada, ni a gritarle a Dios. Dios, ¿qué culpa tiene de esto? No, sino pues hagan como Job. En ese entonces Job estaba en un momento muy difícil, ¿no? Estaba en un momento muy difícil y le dice a Dios, le dice, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y le pregunta, pero ahora Dios le responde. Pero también Job se da cuenta que no está hablando con cualquier persona, ¿no? del mundo, está hablando con Dios, con su creador. Y él se arrepiente. Y él, en son de humildad y de estar rendido, baja su cabeza y le dice, no, a Dios, se acerca a Dios y comienza a orar, porque en el momento más crítico en el momento más crítico que tenía todo un montón de enfermedades, él acudió a Dios, incluso cuando estaba pasando un momento, ¿no? donde le desanimaban. A los jóvenes les digo eso, que en un momento que tengan desánimo, que van a venir personas que le van a decir, no, ¿sabes qué? No, aún así sigues creyendo en Dios, pasas eso, ¿tú crees que esto si Dios existe no va a permitir que pases esto? Exacto. Te desanima, exactamente, pero no, yo les aconsejo que en ese momento crítico, en ese momento que están pasando dificultades, se acerquen más a Dios y van a ver cómo todo cambia de a bendición. Así es. Y eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que podemos ver aquí en nuestros invitados de hoy en este podcast, que son miembros de la banda de Zion. Estamos con Josué, estamos con Enoch, quienes han visto la mano de Dios, el milagro de Dios, la fe que ellos activaron tuvo una gran respuesta. Si tú eres joven o eres una madre que nos está viendo en estos instantes, o papá, o eres un abuelo, donde estás viendo el problema y te estás enfocando en el problema, pero estás dejando de lado tu fe, ahí donde estás yo quiero invitarte que cierres tus ojos, quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias en este tiempo maravilloso. Si tú pudiste obrar, Señor, en la vida de Josué, trayendo sanidad, trayendo libertad en un momento de peligro, en un momento, Señor, aún donde los médicos no pensaban que podía haber un milagro, hoy te pido, Señor, que ahí donde están estos jóvenes tú los levantes, ahí donde está la necesidad, el problema, la tempestad, la dificultad, suceda un milagro en este tiempo a favor de aquellos que lo necesitan. Padre, si hay jóvenes que se están dejando influenciar por palabras de su entorno, de su familia, de sus amistades, en este tiempo declaramos, Señor, que sea tu palabra, que es verdad y vida, traiga la respuesta
a esa necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Enoc. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, quisieran, Enoc, que nos digas en las redes sociales cómo está la banda de Zion, aquellos que quieren seguir esta banda. He visto que en YouTube también ya hay canciones de su propia autoría que están ahí alabando al Señor. ¿Cómo los pueden ubicar en las redes sociales? En las redes sociales los pueden ubicar como The Zion, como en YouTube, en Spotify también como The Zion, en Instagram como The Zion Music. Zion Music, en TikTok como de Zion 12, y también si es que quieren quizás que participemos en algunos eventos, ¿no? Normal nos pueden escribir en la página de Instagram, en The Zion Music, y ahí podemos estar en contacto para poder alabar al Señor, para poder seguir expandiendo la música y transmitir el mensaje de Dios a través de ello, pues. Genial. ¿Hay un número de contacto a aquellos que desean contactarse con ustedes? Sí, hay un número. A ver, bríndalo por favor. El número es 926-648-740. Ahí está entonces el teléfono para que ustedes puedan contactarse a la banda de Zion, que pueden encontrar en las redes sociales. Se escribe de Sion, así, de Sion. Pueden ubicarlo en las redes sociales, el YouTube, el Instagram. Ellos son jóvenes que han visto la mano de Dios, y esa fe que tienen activa hoy lo están transmitiendo también a una generación de jóvenes, que es a través de sus canciones. Muchas gracias por estar en este podcast. Quiero agradecer al equipo también que cada día nos acompaña, a Miguel Flores. Quiero agradecer a Brian, a Ronald y a todos los que hacen parte que este programa pueda salir cada día adelante, este podcast que lo realizamos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, porque son experiencias, son historias donde podemos entender de que verdaderamente en este tiempo Dios sigue obrando. Recuerda, Lima, Perú, si activas tu fe, verás la gloria de Dios. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.